Bueno, buenos días a todos los que me han saludado. El día de hoy debemos enviar trabajo cuando termine la sesión, que tiene hasta las 10 de la hasta las 12 para enviar el trabajo del día de hoy. Y ahí está el hermanito de Suezca. Y van a enviar lo de esta sesión y lo de la sesión anterior. ¿Listo? Hoy vamos a ver lo que son los sistemas políticos y vamos a empezar a ver cada uno de los sistemas políticos como tal. ¿Cómo van con la tarea individual de la diferencia de lo político y la política? ¿Cómo les ha ido con eso? Hablen, pero hablen. ¿O no lo han hecho? ¿Qué preguntó? El trabajo individual ha sido una lectura que nos habla de la política y lo político. ¿Cómo les ha ido con eso? A mí bien. Bien, yo sé que el texto está un poquito complejo, pero hay que leer varias veces para entenderlo. Igual es fácil entender lo que la política es la ciencia como tal y lo político es como lo que se ejerce, ¿cierto? Que nos está hablando de los políticos, de los partidos políticos. Entonces es Gina, fácil entender esa distinción. Dime. ¿vas a hablar sobre la dictadura 2 Sí, ¿por qué? y las principales características? Sí, ¿Y sobre los tres ejemplos de la política? de, es la lectura. Ah, pero es que esa lectura está muy jodida, está muy compleja. O sea, ya lo leí varias veces y no hay ejemplos como tal. Es que hay que pensar, o sea, hay que entender qué es la política, qué es lo político y luego pensarlo. Y si más bien nos explicas algunos ejemplos. No. Ay, explícanos qué te cuesta decirnos, mira, esto es así, 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 y ya con eso lo Les voy a dar un sacamos todo. ejemplo de lo político. ¿Listo? Un ejemplo de lo Bueno, político serían los partidos políticos, ¿sí? Que representan unas ideas determinadas como tal, ¿sí? Nosotros por ejemplo, en este momento no podemos hablar lo mismo que está pensando el partido del, ay, ¿cómo se llama? El Partido Democrático y el Partido del Polo, ¿cierto? Están pensando cosas diferentes. Porque, ¿qué es lo que está pasando ahorita políticamente en Colombia? ¿No ven noticias? Bueno, ustedes ven entonces redes sociales todos los memes que hay. ¿Qué pasó en estos días? ¿En serio? Ay, sí. ¿Qué Pues pasó en por estos? fin encerraron a Uribe. Uribe. La Ajá, captura de Uribe. sí, que hay Le, una di- orden de captura. le dio COVID. No, es más la orden de captura, ¿sí? Entonces, hay una opinión por parte de los partidos, ¿cierto? Y no es lo mismo lo que piensa el Polo, lo que piensa el Centro Democrático, ¿cierto? Ahí estamos hablando de lo político, que hay una disposición por cada uno de ellos por sus ideales como tal. Algunos están a favor y otros están en contra de esto, ¿cierto? O hay algunos que dicen simplemente pues que hay que respetar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, eso es un ejemplo. Daniel. Bueno, no siendo más, les voy a compartir pantalla y vamos a empezar con el tema del día de hoy, que son sistemas políticos, ¿cierto? Entonces, mis amores me van a decir cuando ya estén viendo la pantalla. ¿Me avisan, por favor? Ya. Bueno, gracias. Bueno, resulta que un sistema político, bueno, siempre tenemos, como sociedad y como seres humanos, siempre hemos tenido la necesidad de organizar. ¿Y de qué forma nosotros nos organizamos? A través de Estado, ¿cierto? Pero los sistemas políticos va a determinar el acceso al gobierno, es decir, la administración del Estado, ¿cierto? Los sistemas de gobierno, políticos, perdón, nos va a decir cómo va a ser el gobierno, según la época, según el contexto histórico, va a ir cambiando, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a centrar en los estados modernos y después de la Revolución Francesa. ¿Listo? Estos sistemas, por lo tanto, están directamente
vinculados a la organización del Estado y con la Constitución. Según el sistema político va a cambiar muchísimo la Constitución y el papel que juega la Constitución dentro del Estado. Y es que primero vamos a ver qué tipos de sistemas de político podemos encontrar. Y es que podemos encontrar un sistema de político unitario. ¿Qué es un sistema de político unitario? Un sistema de político unitario es único y centralizado, es decir, que las divisiones internas del poder, a pesar que haya provincias y departamentos, no son propias de cada departamento, sino que van a depender de una sola zona. Es decir, que el poder solamente se centra en un solo lado. No se pueden tomar decisiones como tales frente a lo legislativo, frente a lo judicial, sino que va a ser solamente un ente central. Lo único que hacen los departamentos o los gobernantes es administrar los recursos como tal. En nuestro caso, nosotros somos un Estado unitario y centralizado, ¿listo? Ese es nuestro ejemplo. Mientras que existe otro que es el sistema federal, es como el de Estados Unidos. A diferencia del sistema unitario, el sistema federal provee que cada estado, cada departamento tenga sus propios poderes, es decir, que exista un poder legislativo, ejecutivo y judicial en cada estado, que permite hacer algunas reformas como tal. Es por eso que a veces nosotros encontramos que en Estados Unidos hay en estados que se permite o da vía libre al uso de la marihuana y en otros no, porque cada estado va a hacer sus leyes como tal. Pero hay una constitución general, es decir, que los estados no pueden ir en contra de esta constitución general, ¿listo? Y hay unos lineamientos que el presidente va a dar que los gobernadores o que los estados no pueden ir en contra de eso, ¿listo? ¿Hasta ahí entendido? Sí. También existen los estados socialistas, y recordemos que el estado socialista no hay propiedad privada, entonces el estado tiene el control como tal, el gobierno es el que organiza como un todo, incluyendo las fuerzas de trabajo y sus medios de producción. ¿Listo? Entonces ellos se van a encargar de todo, del carácter económico y social de los habitantes. También hay formas de gobierno que están determinadas por el sistema político, es decir, cómo está organizado políticamente. Entonces tenemos el ejemplo de la república, que pueden haber repúblicas democráticas, constitucionales, en fin, cuando veamos la república las vamos a ver más en fondo. ¿Hasta ahí hay preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver qué es la dictadura. ¿Alguien recuerda de lo que vimos el año pasado qué es una dictadura? Es un sistema de gobierno que se centra, en el que se centra el poder en una sola persona. Muy bien, Lina, sí señor, es eso. La dictadura es un sistema de gobierno, una forma de gobierno, donde el poder se centra en una sola persona. Pero no solamente puede ser en una sola persona, puede ser en un grupo de personas o en un partido político como tal, ¿sí? Donde van a prevalecer los intereses del que está mandando por encima de los demás, ¿cierto? La dictadura excluye o quita, por lo tal, la división de los poderes. ¿Por qué? Porque el que está ejerciendo el poder va a hacer las leyes, el que está haciendo el poder va a gobernar, va a administrar los recursos y también va a aplicar su ley. Entonces no hay una división de poderes como tal, sino que el poder se centra en una sola persona. Y recuerden que siempre hemos hablado que cuando el poder se centra en una sola persona, ahí es donde empiezan las injusticias, ahí es donde empieza el abuso del poder como tal. Hay una implicación y restricción o supresión de las libertades de expresión. Tú no le puedes llevar la contraria al dictador, ¿cierto? No se permite la reunión y asociaciones de las personas ni nada de eso, porque lo que va a pasar es que va a haber todos los que llevan la contraria van a ser desaparecidos, van a ser condenados, van a ser perseguidos. ¿Se acuerdan cuando vimos las dictaduras latinoamericanas que vimos esto? Bueno, sí. Vienen impuestas mediante golpes militares respaldados por sectores civiles. Recordemos que un golpe militar es cuando la parte
del ejército, la policía, se va en contra del presidente y mediante la fuerza toma el poder. La mayoría de veces van apoyados por sectores civiles y van con aspiraciones hegemónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que van con aspiraciones de tomar el poder. ¿Listo? En particular, en situaciones de crisis económicas o políticas o ideológicas. En nuestro caso de las dictaduras latinoamericanas, acuérdense que se presentaron durante la crisis de la Guerra Fría, de que había una lucha por el capitalismo y el comunismo. ¿Listo? Generalmente las dictaduras se caracterizan por implantarse por la fuerza y la violencia, reprimiendo a todos los que se muestran contrarios a los intereses del dictador. ¿Cuál es la mayor arma que tiene el ser humano? El miedo, ¿cierto? Y es que ellos legitiman su poder a través de la violencia, a través del miedo, diciendo como que si usted me lleva la contraria, yo lo voy a desaparecer, ¿cierto? Entonces, ellos a través de la violencia legitiman su poder y quitan todos los mecanismos de participación popular y social. O sea que nosotros no podemos decirle no al dictador porque realmente nuestra vida correría peligro, ¿cierto? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Bueno, ahora vamos a ver las características como tal de la dictadura. Y es que las dos primeras ya las sabemos, ¿cierto? Que es la concentración y carácter absoluto del poder político. Se centra en una sola persona, supresión en los procedimientos democráticos, es decir, que no hay no elegimos a los gobernantes, y cambia muchas cosas de la Constitución a favor de él. Instauración de facto que establece la ley marcial y el estado de sitio como fundamento del orden social. Cuando se habla de ley marcial o un estado de sitio, es una situación especial donde el país se encuentra en una vulnerabilidad que le permite al presidente o al que está mandando hacer muchos cambios conforme a lo que él piensa, por seguridad de los ciudadanos. Pero esto obviamente va de la mano de que él va a hacer con lo que quiera con el país para sus propios intereses. Sí. Trastorno del orden político preexistente, movilizando a una parte de la sociedad y sometiendo con la violencia. Muy importante, recordemos que someten con la violencia, pero también convencen a las personas y legitiman su poder, diciendo y justificando sus acciones a través de las ideologías. Ahorita las vamos a ver con algunos ejemplos. Instauración de un poder que no sufre límites jurídicos. ¿Por qué? Porque ellos son los que cambian las reglas, son los que cambian las leyes, son los que modifican la Constitución. Entonces ellos no tienen límites. No hay nadie que limite su poder como tal. Legitimación del orden de facto mediante una Constitución, lo que les estaba diciendo. Ellos cambian la Constitución conforme a lo que ellos quieren. Su duración está fijada con anticipación. No hay cuándo comienza, cuándo termina, no está claro como tal. Recordemos que cuando vimos la dictadura chilena, ¿se acuerdan que hablábamos de que muchos chilenos estaban de acuerdo con que siguiera la dictadura a pesar de que llevaba muchos años? Que era increíble eso, de que ya se habían acostumbrado a la dictadura como tal. Tipos de dictadura. Aquí vamos a tener un poquito más esto. Autoritarismo. En este caso, el poder recae sobre solo una persona o élite política. Normalmente, tras la celebración de unas elecciones democráticas, el gobierno limita las libertades civiles y cualquier enfrentamiento con el Estado es considerado una ofensa contra el país. ¿Sí? Entonces, todas las dictaduras latinoamericanas son de orden autoritario como tal, porque no se permite que haya una contraposición al gobierno. Las dictaduras totalitarias, el totalitarismo. O sea, la concentración del poder en un individuo puede desembocar el culto absoluto a la figura de este líder. Entonces tenemos a Stalin, a Hitler, a Mussolini, de cómo representaban el ideal y la ideología como tal, ¿sí? Y es que la ideología pasó también a ser una parte importantísima en los regímenes totalitarios porque va a justificar de alguna manera todas las hechos que hacen los dictadores o estas personas frente a los demás. Y ahí empezamos que van a usar los campos de concentración, la policía secreta, medidas de adoctrinamiento, y
y la modificación total del pueblo. Recuerden cuando veíamos en la Guerra Mundial hablábamos de que era increíble cómo desde pequeños a los alemanes se les alimentaba la idea de que los judíos eran malos, de que los polacos eran malos, de que los extranjeros eran malos, de que ellos eran una raza superior, que cómo desde pequeños se les estaba modificando la mentalidad para justificar las acciones que ellos estaban haciendo. Entonces, en un régimen totalitario pasa mucho eso. La teocracia, este tipo de régimen es que se define como un gobierno ejercido directamente por Dios a través de un mandatario que representa los intereses de una deidad concreta, ¿sí? No hay separación del Estado y la religión, y es una de las más antiguas de la historia y todavía está presente. En el Medio Oriente todavía pasa con lo de los califatos y eso, que no se separa la ley, el Estado de la religión. Y tenemos el militar. En una dictadura militar, las instituciones encargadas de gobernar son controladas por las fuerzas armadas. La mayoría de veces pasa por un golpe militar y se mantiene gracias al uso de la fuerza. Y la última es la constitucional, aunque uno dice, bueno, hay constitución, pero es que esa constitución va a ser modificada por el dictador o por el grupo de élite, en fin, de sus beneficios. ¿Listo? Preguntas hasta acá, chicos, ahora sí. Esto es un repaso, creo que lo que no sabían eran los tipos de dictadura, pero el resto ya lo habíamos visto el año pasado cuando vimos dictaduras latinoamericanas. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿tienen preguntas? Daniel, ahí están todas las dudas. ¿Respondí todas tus dudas al principio? No, pero solo la de la Gina, dictadura. ¿Y las Gina, yo tengo una características? pregunta. Dime. Las Lo de, características sí, también. lo de los trabajos que dijiste, hoy dejas un trabajo y el de la clase pasada, ¿cómo así? Luego en la clase pasada no enviamos los trabajos No. que teníamos hasta el momento. Cada 15 días estamos enviando trabajo, ¿cierto? Cada 15 Sí. días estamos enviando trabajo. Entonces, la sesión pasada no enviamos trabajo, ¿o sí? Sí, sí enviamos. Sí, pues enviamos el friso, el trabajo de hace 15 días y el Sí, trabajo de las preguntas. No, Ah, eso bueno, es de pues yo lo envié. filosofía. de filosofía, brother. Eso es de filosofía. Ah, epa. Ah, De política Yo no creo hemos que acabo enviado esta de semana. el anterior trabajo. Era sí. sobre el Estado, era sobre el Estado y la primera parte de la lectura. Ah, ese trabajo. Ah,